Nos vamos a meter en la columna con Luis Roa. Nos vamos a tomar un segundito para nombrar a las personas que están detenidas hasta el momento. No sé si nos escuchará mucha gente o poco, pero por lo menos que se sepan los nombres de quienes están detenidos. Sí. Vamos por orden alfabético. Esto, por ejemplo, lo podemos sacar de la Neurona Rebelde. Es interesante, como decías vos, para poder difundir todos los nombres. Adano Santiago Lautaro, Calarco Arredondo, Patricia, Cerruti María de la Paz, Colombo Juan Pablo, Colosa Leonardo, De la Vega Luis Alberto, Di Rocco Martín, Duro Gonzalo, Espineto Juan Ignacio, Ferreira Cristian Darío, Gómez Facundo, Gómez Roberto María de la Cruz, Juárez Oliva Camila Belén, Curburo o Iturburo, se ve que acá hay por ahí una dificultad, Diego, Ignacio, La Torre Mateo, Leone Fernando Claus, Longo Nora, Moyano Germán, Ocampo Mía Pilar, Ocampo Belén Yanina, Liardet Saya Jazmín, Mallea Héctor David, Mayorga Nicolás Daniel, Méndez Román Esteban, Ocampo Ramón Remigio, Otogali Sofía Belén, Puglia Lucía Belén, Ramírez Matías Lionel, Sica David, Esleme Ricardo Sharif, Tolaba Ramona y Valiente Cristian Fernando. Bien, ahora sí, nombrando a todas las personas que aún se encuentran detenidas, le damos la bienvenida al compañero Luis Roa. Luis, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal, compañeros? Bueno, mi idea original era meterme en algunas cuestiones de fondo vinculadas con lo que se aprobó el otro día en el Senado de la Nación, pero creo que si hay algo que no nos vamos a morir es de aburrimiento en la Argentina, y las novedades y las urgencias nos hacen a veces virar en cuanto a lo que uno puede tratar, por ejemplo, en las columnas que tenemos con ustedes, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con esto que acaban de leer, el listado de los detenidos, el listado de los presos políticos. Pongamos las cosas en su meridiano orden y haciendo uso de una buena semántica. Mi idea era hablar de la reforma laboral, que es muy grave lo que sucedió el otro día en el Senado. Veremos qué tanto se agrava volviendo nuevamente a diputados, pero todo empezó desde temprano, cuando el mismísimo gobierno empezó a restringir la libre circulación de los ciudadanos que masivamente se estaban trasladando a la Plaza de los Dos Congresos a manifestarse en contra de una ley que atenta contra la vida cotidiana de todos y cada uno de los argentinos, y vienen a pisotear derechos de décadas y hasta un siglo, que que costó mucho conseguir y forman parte de un consenso democrático y un consenso social. Lo cierto es que esto fue un plan deliberado del gobierno para no dejar de transitar, y de hecho vimos como infinidad de decenas de colectivos eran directamente interrumpidos en su circulación, se detenía su marcha, se los hacía volver a destino, o se bajaba la gente y quedaba a la intemperie para tratar de vaciar una plaza que al mediodía estaba totalmente llena. Lo cierto es que también vimos cómo se le interrumpió abiertamente a columnas que se transitaban por la vía pública en Capital Federal, y siguiendo incluso los pasos del inconstitucional protocolo de Patricia Bullrich, cómo se les impedía el paso, como lo que sucedió con sectores vinculados a camioneros, a canillitas, a grupos de esmata con Paco Manrique, que alrededor de las 12:30 directamente se les impidió el paso en la esquina de Alsina y Entre Ríos de la ciudad de Buenos Aires, a una cuadra del Congreso. Apenas 45 minutos después empezó a enrarecer el clima en Espejo, enfrente del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la esquina de Bartolomé Mitre y Callao, y fue la antesala simplemente de lo que sucedería alrededor de las 4:30 de la tarde, donde se disparó una cacería brutal que coincidió precisamente con el momento en que el tan complejo de interpretar senador Lustó puso el culo en la silla a efecto de darle quórum a esta sesión que venía a vender los destinos de la patria. Fue casi una orden de largada para que las fuerzas represivas empezaran y salieran a barrer con todo lo que encontraban a su paso, y con las viejas costumbres de siempre, llevarse a cuanta persona hubiera, y más si fuera alguien silvestre, no encuadrado, alguien que no tuviera ningún tipo de protección de una organización, y que se contaban por cientos, por miles diría yo.
No es mi interés hablar de esto que conocemos todo y que bueno, que lo hemos visto prácticamente por las redes sociales, porque parece que esta cuestión, la represión del otro día no va a ser televisada, parafraseando una película de hace unos años. Nos sorprendemos en el medio de esa cacería y no terminando del todo, como la oficina del presidente, una cuenta de X, dio un comunicado que empezó a darle forma a todo esto que estábamos relatando. La oficina del presidente felicita a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar, reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación. Y veamos esto. Esto inmediatamente alertó, este comunicado alertó a los medios de comunicación amigos, y constantemente empezaron a bombardear con noticias tergiversadas, La Nación Más, el diario La Nación y el diario Clarín. Y esto lo señalo porque inmediatamente a partir de este comunicado y de este bombardeo mediático, intervino un fiscal federal, el fiscal Stornelli, el mismísimo que no se ajustaba a derecho y jamás se presentaba a los pedidos de indagatoria en numerosas causas durante el macrismo, precisamente porque había sido parte de un espionaje masivo precisamente a dirigentes de la oposición y fundamentalmente a dirigentes sindicales. Esto lo señalo porque el fiscal Stornelli presentó un escrito donde imputa a los detenidos, una treintena de detenidos, al artículo 89 de lesiones, que implica una prisión de 1 mes a 1 año, al artículo 83 de daños, que implica también, en el caso de ser ejecutado en lugares públicos, prisión de 3 meses a 4 años, al artículo 186 del Código Penal, siempre, por incendios y estragos, con prisión de 3 a 10 años, al artículo 189 bis, delitos contra la seguridad pública, que implican una prisión de hasta 10 años, al artículo 209, instigación a cometer delitos, de 2 a 6 años, al artículo 211, intimidación pública, de 2 a 6 años, el artículo 212, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, prisión de 3 a 6 años, artículo 203 bis, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatirlas ajenas por la fuerza o el temor, reclusión de prisión de 3 a 8 años, el artículo 226 del Código Penal, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, prisión de 5 a 15 años, el artículo 237, atentado contra la autoridad agravado por el hecho de ser cometido en una reunión de más de 3 personas, éramos miles, y si el delincuente pusiera mano sobre la autoridad, artículo 238, resistencia a la autoridad, uno y otro, el 237 o el 238 implican penas de prisión de 6 meses a 2 años, y el artículo 241 de perturbación del orden en sesiones del cuerpo legislativo. A ver, esto es brutal, porque Stornelli toma un paquete de una docena de detenidos tomados a la Bartola en el medio de la calle, e incluso frente a la veintena de detenidos por parte del gobierno de la ciudad, o mejor dicho, la policía de la ciudad de Buenos Aires, pidió que sean trasladados de la justicia local a la justicia federal porque eran imputables de delitos federales con la gravedad que ello implica. Por eso en este momento están en Comodoro Pi. ¿Y cuáles fueron los fundamentos de Stornelli? Se fundó en el comunicado de la Presidencia de la Nación, se fundó, las pruebas que presentó eran lo que estaban declarando en el diario Clarín, lo que presentó como prueba es lo que manifestó el diario La Nación y el multimedio, mejor dicho, La Nación Más. Digo esto porque es la profecía autocumplida, ellos mismos se crean el cuento y ellos mismos se autoproclaman detentadores de la verdad absoluta que ellos mismos construyen. Veamos lo que dice la oficina del presidente. Grupos terroristas que con palos, piedras o incluso granadas. Está demostrado que los pocos que tiraban piedras eran personajes que incluso tenían vestimenta
que se los vinculaba con sectores aliados al gobierno, o incluso gente que comenzó la manifestación como manifestante y terminaba siendo parte de las fuerzas de seguridad, en una maravillosa muestra del pluriempleo que existe en la Argentina de Milei. Gentes que de pronto utilizaban granadas y gases, y no eran precisamente manifestantes, eran precisamente, como en el caso de 4 diputados nacionales, que fueron directamente agredidos por fuerzas de seguridad, por fuerzas federales de seguridad. Entonces, si esto no se produjo, entonces, ¿qué es lo que dice además la oficina del gobierno? Intentaron perpetrar un golpe de Estado. Acá no se intentó perpetrar ningún golpe de Estado. Precisamente fueron las fuerzas de seguridad estatales las que avanzaron sobre la población absolutamente inerme. Y eso es todo lo contrario. Podríamos hablar, sí, si fueron actos terroristas, si no estamos en presencia de una demostración más de lo que alguna vez fue el terrorismo de Estado. Y acá quiero hacer un alto. Estamos hablando de un comunicado de un gobierno que asumió poniendo en una plataforma, hablando en su plataforma electoral de la necesidad de instaurar una nueva doctrina de la seguridad nacional. Todo el que tiene un mínimo recuerdo de lo que fue la dictadura cívico-militar en la Argentina sabe perfectamente qué es la doctrina de la seguridad nacional. Es la doctrina que dice que las fuerzas de seguridad no deben encargarse de la seguridad, la que dice que el ejército no tiene que tratar la defensa, sino la que dice que tanto las fuerzas de seguridad como el ejército deben combatir al enemigo interno, al terrorista, al subversivo. Acá, siguiendo el mismo comunicado del gobierno, en ningún momento se obstaculizó o interrumpió el normal funcionamiento del Congreso de la Nación, ni siquiera, como dijo la vicepresidenta, amiga de los dictadores, se atentó contra bienes del Estado Nacional, ni concretamente el Congreso de la Nación. Nada de esto está probado. Y en todo caso, si no está aprobado, como dijo la ministra de Seguridad de la Nación, debieran haber actuado en flagrancia. ¿Qué significa flagrancia? Que las fuerzas de seguridad capturaron a esta gente precisamente en un momento que estaban cometiendo delitos. A ver, el artículo 353 bis del Código Procesal Penal de la Nación establece que no existe flagrancia cuando él o los hechos de que se tuviera lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y sociales o de cualquier otro derecho constitucional. Reitero, no existe la flagrancia frente a la manifestación. Eso lo ha establecido el artículo 3 y está todavía vigente en el artículo 353 del Código Penal. No quiero molestarlos, queridos compañeros, con estas palabras de urgencia, este champurreo de urgencia que acabo de hacer, pero me parecía que ameritaba hablar de esto. ¿Quiénes son los detenidos? Los detenidos, los presos políticos, no son un comando venezolano, no son un comando iraní, no son mapuches, no son montoneros, ni perros, ni son cucas, ni peronistas. Los terroristas, como denominó el gobierno, son estudiantes de la Universidad de San Martín, son estudiantes de Derecho y de la Universidad de Buenos Aires. Por ejemplo, mi ex alumno de Relaciones del Trabajo, Ricardo Yarif, es Leme. Los terroristas son vendedores de patis, los terroristas son vendedoras de empanadas, los terroristas son un músico de rock o una profesora de historia. Terroristas somos todos. Esta gente viene por todos, viene por nosotros. Lucho, la verdad que impecable tu análisis. Digo, en esto ya estábamos charlando, han quedado demostrado cómo desde el minuto cero han jugado en tándem todos los factores de poder, ¿no? Cómo se ve que han funcionado coordinadamente para desde el Ejecutivo, el Judicial, poder dar esta avanzada que nos pone en jaque
no solo práctica, sino literalmente nos pone en jaque a todos, ¿no? Ante cualquier protesta, cualquier cosa que haga que sea en calidad de protesta contra el gobierno, prácticamente ya entraría en calidad de terrorista cualquiera. Sí, yo creo que yo durante el día 2, el miércoles, pensaba una parte de la historia. La incitación a los disturbios de afuera eran funcionales a la necesidad de ocultar lo que sucedía adentro. Yo creo que esto es más grave. Dar cuenta de un golpe de Estado, dar cuenta de terroristas, llevar a la justicia federal, imputándolo de actos que pueden implicar hasta 15 años de prisión, ya digo, a estudiantes de Derecho, a estudiantes de Relaciones del Trabajo, a un vendedor de patria, a una vendedora de empanada, una profesora de historia, a un músico. Evidentemente nos pone a todos bajo sospecha y tiene intención de, mediante el terror del Estado, disciplinar a esta sociedad para que esta sociedad no se manifieste en contra de este esperpento que es la entrega de la patria a través de la ley Gases. Lucho, y una preguntita más y ya no te molestamos más respecto a esto, si, aunque sea en breves palabras, ¿qué puede significar o qué va a llegar a significar este avance de la ley Bases? Y también hablando desde un sindicato, ¿no?, que dentro de ese paquete infame viene también una serie de reformas laborales, aunque sea unas breves palabras para aunque sea quedarnos con algo. Mira, algunos botones valen de muestra. El Senado reformó en cuanto al aspecto laboral lo que venía de diputados. Se incluyó como causal de despido la participación en una huelga, prácticamente. A ver, eso es ni más ni menos que llevarnos al siglo XIX, donde se criminalizaba todo tipo de protesta sindical. Sabíamos de esto en las últimas décadas, cómo se criminaliza la protesta social, pero estamos yendo a una criminalización de la protesta sindical, es decir, en el empleo formal. Podría agregar montones de cosas más que ya están en el DNU y que tienen que ver con las relaciones individuales también. Desestructura y desarma prácticamente todo el derecho del trabajo. Permite que un cuentapropista pueda contratar, según la versión del Senado, 3 o según la versión de diputados 5 trabajadores, y que ninguno de ellos esté bajo el derecho del trabajo, que no tenga convenio, que no tenga paritarias, que no tenga derecho de huelga, que no tenga ningún derecho vinculado al trabajo, que sea una suerte de paria a la cual no se le aplican los derechos sociales. Promueve el despido discriminatorio. Mañana voy y te echo a vos porque sos peronista o porque sos zurdo, y eso habilita simplemente a pagarte un poquitito más, cuando el más elemental sentido común y la racionalidad jurídica indicaría que un despido de esas características no debería ser siquiera válido, y sin embargo se le pone precio a la discriminación. Esto lo está diciendo la ley Bases en el mundo del trabajo. Está diciendo que se termina, o mejor dicho, se legaliza la figura del testaferro. Si mañana viene cualquiera que pasa por la calle, te contrata para que labures en la Serenísima, y ese don nadie que apareció, que es un testaferro que capaz que no tiene cómo responder frente a eventuales deudas, dice: yo soy tu patrón y te inscribo como tal. Ese tipo es el patrón, y la Serenísima, aunque lo veas todos los días y marque tarjeta, no es responsable para nada. Tiro 3 botones de muestra, pero podríamos seguir. Es brutal lo que está sucediendo. El tema es que encima, para que la letra entre, se vienen con el garrote y se vienen con la cara. Luis, te agradecemos muchísimo por esta nueva columna acá en Correlación de Fuerzas. Te mandamos un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Muy bien, pasó el compañero Luis Roa, abogado de trabajadores y de trabajadoras